14º aniversario. Y nosotros vamos a Levítico capítulo 3. Allí estamos compartiendo. Es el capítulo que nos toca en esta noche, las ofrendas de paz. Hemos visto en el capítulo 1 el holocausto, ¿sí?, que nos hablaba de nuestra identificación con Cristo, Cristo totalmente quemado, entregado, porque eso significaba holocausto, ¿verdad? Todo quemado técnicamente. Entonces, Jesucristo es nuestro sustituto, aquel que se entregó a sí mismo por nosotros, y nosotros nos identificamos con Él. Eso nos habló el capítulo 1 en el sacrificio del holocausto, ¿sí? Después en el capítulo 2 nos habló la palabra del Señor acerca de el sacrificio de oblación, es decir, de granos, que podría ser granos, digamos, en forma natural o cocinados de alguna manera. Había varias maneras de cocinarlo, ¿cierto? Y vimos allí que esto representaba la naturaleza impecable de nuestro Señor Jesucristo. Él es el pan vivo que descendió del cielo, era pan no leudado, no estaba contaminado por ninguna clase de levadura, había sido amasado con aceite, nos hablaba del Espíritu Santo, había sido derramado sobre el aceite en abundancia, ¿cierto? Y nos hablaba justamente de su ministerio en el poder del Espíritu. Y ahora vamos a ver las ofrendas de paz. Las ofrendas de paz, mis hermanos, tienen que ver con lo que es participar de la comunión con el Señor, en el sentido de decir, bueno, puedo participar de la comunión del cuerpo de Cristo, puedo participar de la comunión con nuestro Padre Celestial, porque hemos venido ya al sacrificio de Cristo. O sea, la entrega de Jesucristo en su sacrificio, en su vida impecable, que sería el capítulo 2, hace posible que hoy disfrutemos de paz con Dios. Entonces, nuestra paz es posible solamente porque Jesucristo la ganó allí en la cruz del Calvario. Por eso se le llama allí en el libro de Isaías, príncipe de paz. Príncipe de paz. Bien, pero vamos a ver Levítico capítulo 3. Hay mucho para leer, o sea que quiero comenzar por lo que, como venimos siguiendo un bosquejo de este autor Warren Wiersbe, y nos dice acerca del capítulo 3. Ofrenda de paz, Cristo nuestra paz. Este procedimiento era más o menos el mismo que para el holocausto, excepto que el ofrendante recibía una parte del animal para festejar con él. Lo mejor se daba a Dios, pero el resto debía comerlo el ofrendante de acuerdo a las reglas indicadas en el capítulo 7, que algo vamos a ver del capítulo 7. Esta debía ser una fiesta gozosa, ilustrando que había paz entre el ofrendante y el Señor, que la barrera del pecado se había quitado. ¿No sería, dice este autor, maravilloso si nosotros consideráramos cada una de nuestras comidas como una ofrenda de paz a Dios y pasáramos nuestro tiempo a la mesa en comunión con Él y los unos con los otros? Sin Cristo no puede haber paz. Requirió la sangre de la cruz para que el problema del pecado quedara resuelto de una vez por todas. Entonces el sacrificio de paz, mis hermanos, nos va a hablar justamente de que esta comunión del pueblo de Dios es posible y la comunión con Dios. Ese es el punto central del sacrificio de paz. Versículo 1 del capítulo 3. Acuérdense que yo tengo otra versión, como nuestra pastora Verónica usaba otra versión anoche. Bueno, yo también tengo otra versión. Pero es prácticamente lo mismo, hay ligeras modificaciones nada más. Dice, y si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerlo de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto lo ofrecerá delante del Señor. Vamos a ir viendo así algunos versículos, ¿cierto? Y dice el versículo 2, y pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de la congregación. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar en derredor. Básicamente lo que está haciendo en el versículo 1 y 2 es describir el holocausto. O sea, en el holocausto vimos esto, que el ofrendante venía de su propia voluntad, no era obligatorio, pero primero se comenzaba por el holocausto. No puede haber paz con Dios si uno no pasa por el holocausto. Uno no puede avanzar en la comunión con Dios, no puede acercarse al lugar santo ni al lugar santísimo, pensando allí en el tabernáculo y en el templo, ¿cierto? Si primeramente no pasa por el altar del sacrificio, que es lo primero que uno se encuentra. Entonces, sin el sacrificio de Jesucristo no puede haber paz con Dios, no puede incluso haber paz entre nosotros. Anoche nosotros, por ejemplo, pudimos, luego de esta
media vigilia, como se le llama a estas reuniones amplias, ¿cierto?, hasta las 12 de la noche, pudimos luego compartir, ¿cierto?, la mesa, pudimos degustar de bebidas, de té, ¿cierto?, de masas, y fue lindo participar en la comunión del Señor. Ahora, ¿por qué esa comunión es posible? ¿Cómo usted y yo nos llegamos a conocer? ¿Sabe por qué? Porque primeramente conocimos a Cristo. O sea que Cristo es el vínculo unificante aquí. Él es el que hace posible nuestra reunión de comunión, el compartir los unos con los otros. Entonces, esta ofrenda que estamos viendo aquí tenía algunas particularidades. En los versículos 1 y 2 nos está hablando prácticamente lo mismo del holocausto, salvo que en el holocausto nos hablaba de que tenía que ser macho únicamente. Aquí dice macho o hembra. Es la única diferencia, pero el procedimiento es el mismo. Un autor dice, al hablar de macho y hembras, está significando que toda persona de cualquier sexo, ya sea hombre o mujer, puede acercarse a la comunión con el Señor. No, aquí no hay discriminación en ese sentido, pero aquello que cubre el pecado, únicamente, mis hermanos, estaba hablando de Jesucristo y hablaba de macho sin defecto. Y decíamos también que esta es una ofrenda particular porque en esta ofrenda era justamente un banquete, lo que nosotros llamaríamos un social. Aquí participaba Dios porque una parte se ofrecía para Dios, otra parte era para los sacerdotes y otra parte era para el que traía estos animales. En este caso, un sacrificio de ganado vacuno. Fíjese que dice, versículo 1, si fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerlo de ganado vacuno, será macho o hembra sin defecto, lo ofrecerá delante del Señor. Fíjese que justamente comienza otra vez de lo más caro, como ya lo vimos, a lo más económico, ¿cierto? Comenzó por el torito, digamos, ¿no? Comenzó por el becerro, claro. Acuérdense que cuando el hijo pródigo vuelve, ¿qué sacrifica el padre? ¿Una oveja? ¿2 tórtolas? ¿2 palominos? ¿Qué sacrifica? Matad al becerro gordo, dice, justamente. Fíjese que lo que hace el padre en esa parábola. Hace sacrificar el becerro gordo, y eso nos estaba hablando justamente que nuestro Dios nos ofrece lo mejor, y lo mejor que podía ofrecernos en esa parábola, ¿cierto?, está representando allí al Señor Jesucristo, que logra hacer las paces, logra que nosotros nuevamente estemos en el banquete, cambiados, vestidos y en comunión con nuestro Padre Celestial. Pero hubo que acudir allí a un sacrificio, al becerro gordo, y aquí lo que nos está diciendo es esto: si queremos paz con Dios, si queremos estar a cuentas con Dios y disfrutar de esta comunión, tenemos que acudir al becerro gordo. Y este becerro gordo, este torito, digamos, lo que representa es al Señor. Por eso decimos que hasta aquí, versículos 1 y 2, es más o menos un holocausto, excepto que aquí también se podía presentar una hembra. Pero más o menos es lo mismo. Y dice también que lo degollará ¿quién? Ya lo vimos esto en el capítulo 1. El mismo que traía la ofrenda tenía que degollarlo, no lo degollaban los sacerdotes. Y dijimos que esto simboliza, representa que el becerro moría por nuestras manos. Fueron nuestras manos las culpables, fueron nuestras manos las ensangrentadas, por las cuales el Hijo de Dios tuvo que dar su vida para que su sangre nos limpiara de todo pecado. Fueron nuestras manos, en eso participamos nosotros, ¿sí? Y dice, lo degollará, por supuesto, a la puerta del tabernáculo de reunión, y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. El mismo procedimiento básico, ¿no? Versículo 3. Luego ofrecerá del sacrificio de paz, por ofrenda encendida al Señor, la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas. Versículo 4. Y los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos y sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura que está sobre el hígado. Y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar sobre el holocausto, que estará sobre la leña que habrá encima del fuego. Es ofrenda de olor grato al Señor. Fíjese que aquí nos va a decir el versículo 3 y el 4, ¿cuál era? En primer lugar, fíjese que comienza diciendo, a ver, no, porque cualquiera que traería un torito, un becerro, dice, bueno, a ver, me jugué, esta es una ofrenda, un sacrificio de paz, esto habla de la comunión, es decir, que acá vamos a compartir. ¿Quién agarra la primera tajada? Dios dice, la primera tajada es mía.
¿Se da cuenta lo que está diciendo? Versículos 3 y 4. Dice que esto es lo que se hacía arder. Lo que se hacía arder era de Dios. Y fíjese lo que dice Dios. La primera parte es para mí. Y aquí está estipulado qué es para mí. Dice la grosura, es decir, toda la grasitud. En aquellos años, en aquellos días, se tenía como centro, incluso de las personas, no solamente pensando en los animales, como centro de las personas, los riñones, los intestinos, el hígado. Por eso se habla del hijo de las entrañas. Nosotros en Occidente pensamos que el centro de las emociones y lo más íntimo es el corazón. En la cultura allí, en Israel y en Medio Oriente, no es el corazón. Son los riñones, es el hígado, todo lo que tiene que ver con lo que nosotros llamamos las entrañas. Por eso amar entrañablemente es, te amo, yo le podría decir a mi esposa, te amo con todos mis riñones. Claro, para nuestra cultura suena extraño, ¿no? Mi hermano Javier le podría decir a la hermana Viviana, te amo con todo mi hígado. El pastor Daniel le podría decir a su esposa, te amo con todo mi vaso, o con todo mi páncreas. Claro, en la cultura de Oriente, eso es nosotros decimos el corazón, y nos parece lindo. El corazón en realidad, ¿cuánta diferencia hay con un hígado? Tienen distintas funciones, pero son órganos internos, ¿cierto? Órganos vitales. Pero, como decíamos, en aquella cultura, el centro, digamos, del alma, lo principal, lo más interior, eran todo lo que es las entrañas, ¿cierto? Todo esto. Y entonces justamente Dios dice, a ver, antes de que nadie toque nada de este becerro, yo saco mi parte. Porque ¿quién tiene que tener el primer lugar en nuestras vidas? Dios. Él es el primero en tomar. ¿Y qué toma Él? Toma, para nosotros en nuestra cultura, ¿qué toma? Dame, hijo mío, tu corazón. Dios lo que primero que toma es esto, lo más íntimo, lo más personal, lo más adentro de tu alma, es lo que Dios toma. Dios dice, esta es mi parte. Mi parte es lo central, lo que está más adentro, el asiento de la voluntad, de las emociones, el asiento, mis hermanos, de todo lo que somos como personas, ¿cierto? Él lo toma, dice, esto es mío. Y esta es la figura que hay aquí. Dice la grosura, es decir, toda la grasitud. Está hablando de lo mejor del interior, los riñones, el hígado, las grasas, el páncreas, bueno, todo lo que hay allí adentro. Y para nosotros, decimos, no, ese es nuestro corazón. Y dice allí justamente, no, versículo 3, luego ofrecerá del sacrificio de paz por ofrenda encendida al Señor. Esto se quemaba, por lo tanto, lo que se quemaba era de Dios. Dios es el primero en tomar su parte. La grosura que cubre los intestinos, es decir, la grasitud, toda la grosura que está sobre las entrañas. Acuérdense que entrañas son todos los órganos internos, ¿sí? Todos los órganos internos. Dice, y los dos riñones, y la grosura que está sobre ellos, también toda la grasitud. Vio que cuando usted compra un riñoncito allí, Edgardo compró estos días y no nos invitó, no me invitó, no llamó, pastor, tengo unos riñoncitos en la parrilla, nada. Y los riñones, dice, y la grosura que está sobre ellos, toda la grasitud allí, dice, y sobre los ijares. ¿Qué son ijares? ¿No? Es una palabra que hay que buscar un sinónimo, si bien es una palabra castellana, pero ¿qué es un ijar? Lo que nosotros conocemos hoy como el vacío. Cuando usted va a la carnicería y pide un vacío, es toda la parte esta que cuelga del animal, ¿cierto? Toda la parte donde no hay costilla, lo que nosotros llamamos un vacío, un matambrito, toda esa parte allí, esos son los ijares. Hay derecho e izquierdo, por supuesto, eso, el vacío, es lo que aquí llama ijares. Entonces dice, y sobre los ijares, o sea, toda la grasitud que hay sobre ellos, y con los riñones quitará la grosura que está sobre el hígado, y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar, sobre el holocausto que estará sobre la leña que habrá encima del fuego. Es ofrenda de olor grato al Señor. Fíjese que esta es la tercera ofrenda de olor grato. El Señor percibe un aroma grato. ¿Por qué? En holocausto, porque vemos al Señor entregando su vida por nosotros. Eso es olor grato, ofreciéndose voluntariamente, nuestra identificación con Él. En la ofrenda de granos, vemos al Señor como el pan vivo, como el trigo por excelencia. La flor de harina, recuérdese que es la harina bien molida, una harina bien refinada, y allí untada con aceite, ¿cierto? Y aquí nosotros vemos al Señor, ¿cierto?, entregándose por nosotros, como decía aquí este autor,
como nuestra paz, como aquel que hace posible nuestra paz con el Señor. Dice el versículo 6, pero si de oveja fuere su ofrenda, básicamente va a repetir lo mismo, para sacrificio de paz al Señor, sea macho o hembra, la ofrecerá sin defecto. Bajó simplemente de el costo de lo que uno va a traer, pero no bajó los requisitos, macho o hembra, se va a ofrecer de la misma manera, ¿cierto? Versículo 7, y se ofreciere cordero por su ofrenda, ha de ofrecerlo delante del Señor, siempre delante del Señor. Versículo 8, y pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda. Esto hablaba de la identificación, era un acto de fe. En esto falló Israel, es no poner fe en ese sacrificio. Ellos veían un animal, pero lo importante era lo que simbolizaba ese animal, lo que simbolizaba ese acto, ese ritual. Y hemos dicho, mis hermanos, también para nosotros, podemos creer que el Señor murió, pero si no creemos por fe y no nos identificamos con Él en el sacrificio en la cruz del Calvario, no hay salvación. Porque yo puedo saber intelectualmente, sí, Él murió por mí, pero o Él murió por la humanidad, o Él dio su vida simplemente. Pero tiene que haber una identificación espiritual, entender que Él ocupó mi lugar, que en la cruz del Calvario yo le doy mis pecados y Él me da su justicia. ¿Sí? Tiene que haber una identificación, es un acto de fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Versículo 7, si ofreciere cordero por su ofrenda, ha de ofrecerlo delante del Señor. Versículo 8, y pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y después la degollará. Fíjese que el que hace este acto de ejecutar al animal es el ofrendante, siempre es el ofrendante. Y después la degollará delante del tabernáculo de la congregación o de reunión, y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar en derredor. Entonces tomaban allí, ponían una fuente, un lebrillo, lo que sea, y esa sangre la derramaban dentro de lo que era esa gran parrilla, ¿cierto? Ahí a la entrada, la derramaban allí alrededor. La sangre justamente era para expiar, es decir, para limpiar, para quitar el pecado, ¿cierto? De una manera provisoria, lo sabemos, ¿no? Pero en aquella dispensación, en aquella etapa de la historia, es lo que Dios había estipulado. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 9, y del sacrificio de paz ofrecerá por ofrenda encendida al Señor, otra vez, su grosura y la cola entera. Algunos se preguntan, ¿cómo? Si ofreció una oveja y la oveja no tiene cola. Las que hay en nuestra región no tienen cola, pero en Medio Oriente estaba leyendo una información acerca de esto, no porque uno dice, la cola de la oveja, o sea, ¿qué importancia tiene? Para nosotros ninguna. Pero hay una clase de oveja allí en Medio Oriente que era muy utilizada para el sacrificio, y dicen algunos autores que la cola de algunas ovejas pesaba entre 20 y hasta 35 kilos la cola sola. O sea que era mucho. Y Dios dice, esta es mi porción. O sea, si me traes una oveja, no solamente lo interior, sino también esa cola. Claro, porque las otras ovejas no tienen cola. Entonces, para esta oveja es eso especial. Entonces Dios dice, la cola no se come, es mía. Eso también en el caso de la oveja va al sacrificio, porque siempre lo especial y siempre lo interior es de Dios. Esa es la parte del Señor. Esto se quemaba, esto era de Dios. Dice, y la cola entera, la cual quitará a raíz del espinazo. O sea, Dios dice, no hay nada para ti. Completa, enterita, se le arrancaba la cola, insisto, dicen algunos autores, entre 20 hasta 35 kilos podía pesar una cola de estas ovejas. Todo era del Señor, la cual quitará a raíz del espinazo y la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas. Todo esto iba a ser quemado. Recuerde que aquí el fuego no representa el infierno. Al ser quemado no, representa la purificación. Así como nuestra fe es purificada, ¿cierto? El oro es purificado, también nuestra fe es purificada. Así como por fuego, dice la palabra del Señor. También dice la Escritura que en el tribunal de Cristo, usted sabe que cuando la iglesia ascienda, lo primero que va a enfrentar es el tribunal de Cristo. Y allí dice que las obras del creyente serán examinadas. Y la Biblia también dice que el Señor tiene ojos como llama de fuego. Y dice que la obra de cada uno, el fuego la probará. Dice un autor, una sola mirada del Señor sobre mis obras hará que éstas queden encendidas y chamuscadas o que queden intactas.
Una sola observancia del Señor de lo que nosotros somos, porque sus ojos son como llama de fuego, dice, dejará en pie nuestra obra o no nos dejará nada. Si bien será salvo, dice, pero ¿qué recompensa tendrá? Ninguna. Y dice la palabra del Señor aquí, versículo 10, asimismo los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos, la que está sobre los ijares, otra vez sería el vacío. Y con los riñones quitará la grosura que cubre el hígado, y el sacerdote otra vez hará arder esto sobre el altar. Vianda de ofrenda encendida al Señor. Otra vez, comida, vianda de ofrenda encendida al Señor. Versículo 12. A ver, no tengo un torito, no tengo una oveja de estas especiales con ese rabo extraordinario. Tengo un chivito. Bien. Versículo 12. Y si fuere cabra, su ofrenda la ofrecerá delante del Señor. Otra vez, fíjese que viene bajando la calidad. Lo que no va a bajar a palomas, porque ¿cómo vamos a compartir 2 palomas para comer? O sea, es medio, ¿cierto? O sea, invitar a alguien a comer. ¿Qué hay de comer? ¿Qué hiciste de comer? ¿Algún asado? No, 2 palomas tengo, o un par de palomas. No es una comida como para compartir, ¿cierto? Tampoco es digna del Señor para este fin. Para este propósito, sí en el holocausto, ¿sí? Pero en este fin no, porque es algo para compartir. Una parte es para Dios, otra parte es para los sacerdotes y otra parte también la come el que lo lleva. Este es un asado comunitario, por así decirlo. Versículo 12, y si fuere cabra, su ofrenda la ofrecerá delante del Señor. Versículo 13, y pondrá su mano sobre la cabeza de ella y la degollará delante del tabernáculo de la congregación, y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar en derredor. Después ofrecerá de ella su ofrenda encendida al Señor, la grosura que cubre los intestinos, toda la grosura que está sobre las entrañas, y los 2 riñones, y la grosura que está sobre ellos, y el que está sobre los ijares y el vacío, y con los riñones quitará la grosura que cubre el hígado. Versículo 16, y el sacerdote otra vez hará arder esto sobre el altar, es vianda de ofrenda que se quema en olor grato al Señor. La grosura toda es ¿de quién? Del Señor, es de Jehová. ¿Sí? La grosura, Dios dice, esa parte es mía. Lo mejor del animal era para Dios. Lo más exquisito, hoy, no sé, a ver acá, nosotros ¿qué consideraríamos lo más exquisito de un asado? Un peseto, no sé, vieron que es bien caro, un matambre, no sé qué le... Un matambre, ¿cierto? Una pieza. Dios dice, lo mejor del asado es mío. Eso es mío. No lo comparto con nadie, ¿sí? Y eso se merece el Señor, ¿verdad que sí? Él se merece lo mejor de nuestra vida. El mejor sacrificio, la mejor ofrenda, la mejor oración, la mejor alabanza, lo mejor que nosotros podamos, eso se merece el Señor. Versículo 17, estatuto perpetuo por vuestras generaciones, en todas vuestras moradas, ninguna grosura, ninguna sangre comeréis. Fíjese lo que dice el Señor. Pero Señor, yo no llevo para el tabernáculo allá los riñoncitos, sino que me voy a hacer un asado en casa. Dice Dios, no. Lo mejor siempre es mío, aunque esté en tu casa. ¿Se dio cuenta lo que dice el versículo 17? Lo leo de nuevo. Estatuto perpetuo por vuestras generaciones, en todas vuestras casas. ¿Cómo dice su versión? Donde quiera que habites, en todas vuestras moradas, dice que, o sea, en su casa. Usted está en su casa. Quiero hacerme un asado, Señor. Quiero hacerme un asado, quiero compartir con mi familia. Dios dice, hacete el asado que vos quieras. Ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Eso no se toca, eso siempre es de Dios. O sea que yo puedo estar en mi casa y en mi casa, ¿cuál es la porción de Dios? ¿La mejor o la peor? Cuando yo voy al templo, ¿cuál es? Porque acá el israelita traía su animal, él iba al templo. ¿Cuál era la porción de Dios en el templo? ¿La peor o la mejor? La mejor, ya está. Yo ahora voy a mi casa. ¿Cuál es la porción de Dios? La mejor. ¿Se da cuenta? Dios dice, no. Cuando estás en el templo, la mejor porción es mía. Cuando estás en el tabernáculo, la mejor porción es mía. Pero cuando estás en tu casa, también la mejor porción es mía. Yo le sigo perteneciendo al Señor en mi hogar, en mi trabajo, en la calle, donde quiera que habites. Voy peregrinando. Siempre lo mejor es para el Señor. Siempre Él se merece lo mejor de nuestras vidas, mis hermanos. ¿Se da cuenta de lo que dice acá? Es un versículo que pasamos así, medio de largo, ¿no? Como que ya no había más información. Sí,
Muy importante lo que dice aquí. Siempre Dios, en cualquier lugar y situación donde nosotros nos hallemos morando, viviendo, de paso, lo que sea, siempre la mejor porción es del Señor. Dice Dios, eso no es para ti, eso es para mí. Así que el Señor se merece mi adoración, se merece mi alabanza, mi gratitud, se merece mi cántico, se merece mi mejor servicio donde quiera que yo esté, donde quiera que tú mores, donde quiera que andes. Lo mejor siempre es del Señor. Se nos terminó el capítulo 3. Alguno dirá, se terminó la predicación. Momento. Acá dice cómo son las cosas. Pero veamos específicamente algunas, ¿cómo le llamé aquí? Reglamentaciones. Ahí está. No quiero pasar por alto. Vamos al capítulo 7 ahora. Porque allí está la reglamentación. En el capítulo 7, versículo 11 en adelante. Entonces venimos diciendo que siempre lo mejor es del Señor. Ahora, antes de ir a este pasaje y a este análisis de las reglamentaciones, quiero compartir, mire lo que dice Efesios capítulo 2, versículos 14 al 16, hablando de la comunión, porque esta ofrenda de paz, insisto, tiene que ver con la comunión entre el hombre y Dios y entre los hombres, entre las personas. Acá comparten entre ellos y Dios está presente. Mire lo que dice Efesios 2, capítulo 14 y 16. Porque Él, hablando de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Se da cuenta? Jesucristo y su sacrificio, la cruz del Calvario, es lo que hace posible que yo esté en comunión con el Padre y que pueda estar en comunión con mis hermanos. Por eso podemos compartir juntos. Mire lo que dice Colosenses 1:20. Y por medio de Él, es decir, Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Eso es lo que hace posible que tengamos paz con Dios. Cuando somos justificados, dice Romanos 5:1, tenemos paz para con Dios. Ahora, ¿por qué medio fuimos justificados? Por medio de la sangre de Jesucristo derramada en la cruz por nuestras vidas. O sea, el sacrificio de Cristo permite la justificación, y la justificación trae como resultado la paz al ser interior. Trae la paz con Dios y trae la paz con los hermanos. Vamos aquí entonces a Levítico capítulo 7, algunas reglamentaciones de ese sacrificio que estábamos hablando recién. No se me pierda el tema. Versículo 11, y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofreciera al Señor. Aquí está el reglamento, ¿no? Versículo 12, si se ofreciere en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura amasadas con aceite y hojaldres sin levaduras untadas con aceite y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Fíjese lo que dice en primer lugar. Dice que esto es una acción de gracias. Es una acción de gracias. Este sacrificio el israelita lo traía como una acción de gracias. Gracias Dios porque puedo estar en comunión contigo. Gracias Dios porque puedo estar en comunión con el pueblo de Dios. Porque no hay comunión solamente vertical y falta de comunión horizontal. No, no, no. La comunión en el cuerpo de Cristo, la comunión de la cual Dios habla, es una comunión con Dios y es una comunión con mi hermano. Dice que esto es una acción de gracias. Hay paz, hay reconciliación. Y fíjese lo que dice aquí. Yo traigo ese animalito, puede haber sido el torito, el becerro, puede haber sido la oveja, macho o hembra, puede haber sido la cabra, palomas no, ya dijimos, tiene que ser un animalito importante porque es un asado para comer. La mejor parte siempre es de Dios y no se puede comer lo mejor, la parte de Dios, ni aunque esté en mi casa. No, no, siempre lo mejor es de Dios, en cualquier lugar que estemos. Eso está claro, lo que nos dejó recién el capítulo 3. Ahora, aquí en la reglamentación nos dice que a ese asado, usted cuando hace asado, ¿qué normalmente le pone al lado? Una ensalada. No, digo para comer. Para comer. Una ensaladita, unas papas, que eso lo acompaña con algo. Aquí saben con qué lo van a acompañar, con pan.
Es normal. Mi esposa siempre dice, cuando estamos haciendo un asado una vez al año nosotros, dice, poné un pancito ahí para que se caliente. Bueno, a ella le gusta el asado y el pan calentito ahí al lado. Bien, entonces se acompaña con pan. Y acá fíjese lo que dice. Cuando traes una ofrenda de agradecimiento que es comunitaria, es para que una parte la coma Dios, otra parte la coman tus hermanos y también tú participes, también trae pancito. Pero fíjese qué pan, el pan que nos habló en el capítulo 2, que presenta la humanidad perfecta de Cristo, amasada con aceite, sin levadura, rociado con aceite, frito, lo que tú quieras, amasado, no importa, pero era un pan perfecto, el pan que simboliza la humanidad perfecta de Jesucristo. Amén, ahí está, Él está presente allí en esta comida. Está nuestro Padre, pero está Jesucristo allí también presente, simbolizado allí en ese pan. Pan perfecto. No como el pan de los gabaonitas que estaba mozo, ¿se acuerda? Pan de chanchullo era ese, de trampa, de engaño. Pero ahora va a venir el pan, mire, versículo 13. O sea que yo voy a llevar el asado, voy a llevar pan sin levadura, amasado con aceite, aceite derramado, etcétera, etcétera, el que representa la humanidad perfecta de Jesucristo. Versículo 13, pero aquí estoy yo. ¿Cuántos dicen aquí estoy yo? En el versículo 13 dice, con tortas de pan. ¿Cómo puede haber un pan impecable, hermoso, precioso allí? Un pan de la proposición, un pan del tabernáculo, un pan vivo que descendió del cielo, y al lado puede haber un pan leudado, un pan con levadura que simboliza el pecado, la corrupción. ¿Cómo pueden estar estos dos panes juntos? ¿Usted pondría pan bueno en la mesa y al lado un pan verdoso? Un pan gabaonita así con moho. Usted dice, no, claro, este no tiene moho, ¿cierto? Pero tiene levadura, y usted sabe que la levadura justamente simbolizaba el pecado. Versículo 13. O sea que no solamente llevo el pancito bueno, sino que también con tortas de pan leudo ofrecerá su ofrenda en el sacrificio de acción de gracias de su ofrenda de paz. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo es posible que yo pueda estar al lado del Señor? Porque ya Jesucristo, nuestra Pascua, fue sacrificado. El pan vivo, hermoso, el pan precioso está allí presente, pero al lado estoy yo. El pan allí leudado, el pan que normalmente no sería admitido, sin embargo ahora, porque hay paz con Dios, yo soy admitido. Mi naturaleza corrupta ahora ha sido limpiada por la sangre de Cristo y yo puedo estar en paz con Dios, puedo estar en comunión con los hermanos. Puede estar en comunión con el Señor. Estamos, fíjese, uno al lado del otro. Allí estamos presentes. El pan sano, el pan impecable, y está el pan allí leudado. Estamos junto a Él. Nuestra humanidad pecaminosa está allí representada. Dice uno de los profetas, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No se puede, ¿verdad? Pero aquí, por la misericordia, por la gracia del Señor, panes totalmente distintos, desbalanceados, están juntos en la mesa del Señor. Hermanos, cuando yo leía esto, ¿cómo me hacía acordar a la Santa Cena, no? Porque la Santa Cena es un memorial. Recordamos que ese pan fue partido y fue entregado por nosotros. Y cada uno de esos pedacitos también nos representa a nosotros. Somos parte del mismo pan. Hoy un pan acepto, pero recuerde que era un pan leudado el nuestro. En nuestra naturaleza era un pan leudado. El pan sin levadura es Él. Pero aquí estamos juntos, formando un nuevo cuerpo, formando un nuevo hombre. Y siendo participantes de la naturaleza divina. Bendito sea el nombre del Señor. Antes una naturaleza solamente pecaminosa, leudada. Pero ahora en Cristo Jesús, como dice Pedro, somos hechos participantes de la naturaleza divina. ¿Qué quiere decir eso? Que el amor de Dios, Él lo comparte conmigo. Que la misericordia de Dios, Él la comparte conmigo. Que la gracia de Dios, Él la comparte conmigo. Que la verdad de Dios, Él la comparte conmigo. Que la justicia de Dios, Él la comparte conmigo. Somos partícipes de su naturaleza. Algunos hoy en día van muy lejos y quieren que Dios le comparta su esencia, que es distinto. Su esencia es su omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia. Dios no comparte su esencia, Dios comparte su naturaleza.
o lo que algunos teólogos llaman los atributos comunicables. La justicia, la bondad, la santidad, el amor. Todo eso Dios lo comparte con nosotros. Somos parte de la naturaleza divina. Él nos lo ha compartido, mis hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquí tenemos estos dos panes. Qué cuadro tan contrastante, ¿no? Un pan excelente y otro pan allí, bueno, leudado en la misma mesa. Gloria al Señor. Él lo hace posible. Versículo 14. Y toda la ofrenda presentará una parte por ofrenda elevada al Señor. Fíjese que otra vez. O sea, trajimos pancito del bueno, trajimos pancito leudado, que ese nos representa a nosotros, pero dice que una parte es para el Señor. Una parte es elevada, una parte es, entre comillas, comida por el Señor, porque esto se traía como ofrenda. Y el resto del pancito, bueno, para compartir con el resto del asado. Allí están todos siendo parte. Y de toda la ofrenda presentará una parte por ofrenda elevada al Señor. Y será del sacerdote que rociare la sangre de los sacrificios de paz. O sea, el sacerdote se queda ahí con una parte. Una parte de lo que se presenta al Señor es del sacerdote. También come del pancito, come del animal, come del pancito. Ya sabemos cuál es la porción de Dios. Ya sabemos que hay algo del Señor allí. Y habla allí de, en su traducción, la espaldilla derecha, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Nos dice la espaldilla? ¿Cómo dice su versión? Versículo 14. ¿Nos dice? No lo dice. Bueno, en otra de las partes dice que es la espaldilla derecha. ¿Qué es la espaldilla derecha? Porque por ahí lo vamos a leer. Sería la paleta, hermano. Del animal es la paleta. Eso es la espaldilla derecha. La espaldilla derecha, la paleta, eso le correspondía al sacerdote. O sea que el sacerdote también tenía su buena parte. No es que, bueno, ¿qué le damos al sacerdote? Bueno, que coma allí del cogotito nada más. No. Del espinazo, no. Había una paletita, no sé si a usted le gusta, pero a mí me encanta la paletita, ¿no? Yo a veces voy a la carnicería cuando puedo y compro una paletita de cordero y a mí me encanta, es buenísima. Y esto también nos habla, mis hermanos, de que había una parte y Dios tenía cuidado también de los siervos del Señor. Y esto también va a ser replicado en el Nuevo Testamento, es decir, cuando esto se compartía, fíjese que nadie estaba obligado a traer esto, ¿verdad que no? No hay ninguna ofrenda de esta que sea obligatoria. Era, dice, de acción de gracias. Lo traerá de su propia voluntad. Ahora, si lo trae de su propia voluntad, una parte es para el Señor, otra parte es para el sacerdote, se comparte. Y otra parte también la comparte él. Alguno dirá, ¿y los pobres qué hacían? ¿Compartían de eso también? Porque allí se invitaba, el que traía el animalito, invitaba a otros, a gente que no tenía recursos, a comer también de lo mismo. Por eso es la comunión del cuerpo, es la comunión de todos los creyentes allí. Entonces una parte, la espaldilla, es decir, la paleta, es lo que le correspondía al sacerdote. Ahora fíjese lo que dice en el Nuevo Testamento. Dice Pablo, dice que así mandó el Señor que a los que predican el Evangelio, vivan del Evangelio. También dice que cosechamos, dice, lo material habiendo sembrado lo espiritual. No pondrás bozal al buey que trilla. Y aquel que es enseñado haga partícipe de toda buena dádiva aquel que lo instruye. Es decir, que en el Nuevo Testamento tenemos replicado este principio. Los siervos de Dios tienen derecho a participar de las cosas del altar, justamente. A participar de esos beneficios. No a reclamarlos, pero sí a participar. Y aquel que lo trae voluntariamente para el Señor como acción de gracias. Fíjese que este concepto está replicado en el Nuevo Testamento. La misma idea. Seguimos. Versículo 15. Y la carne de la ofrenda de paz en acción de gracias se comerá en el día que fuere ofrecida. No dejarán de ella nada para otro día. Es decir, hacemos el asado hoy. ¿Cuándo lo comemos? Hoy. ¿Por qué? Porque fíjese lo que vamos a leer luego. Dios no quiere que se pierda de vista cuál es el sentido de esto. Dios no quiere que nos olvidemos por qué hacemos lo que hacemos. Ahora lo va a entender. Versículo 16. Pero si el sacrificio de su ofrenda fuere voto o voluntario, el día que ofreciere su sacrificio será comido, otra vez, el mismo día. Y lo que de él quedare se ha de comer al día siguiente, cuando yo cumplía una promesa, digamos. Versículo 17. Y lo que quedare para el tercer día de la carne del sacrificio será quemado en el fuego. Y si se comiere de la carne del sacrificio de la ofrenda de paz para el tercer día,
El que lo ofreciere no será acepto, ni le será imputado, abominación será, y la persona que de él comiere llevará su pecado. Es decir, vamos a aclarar esto. Una persona traía bajo estas circunstancias su sacrificio. Dios dice, el día que lo presentas, ese día lo tienes que comer. Sí o sí, no lo puedes dejar para el otro día. ¿Cuándo lo puedo dejar para el otro día? Cuando lo que yo estoy trayendo es producto de una promesa que hice hace tiempo. ¿Sí? Entonces yo le dije al Señor, Señor, te prometo que el mes tanto voy a ir. Ah, es un voto, es una promesa. Bueno, vengo y cumplo. Se tiene que comer ese día y si queda algo se lo podía comer al día siguiente, pero no al tercer día. No se podía comer. Lo que sobraba para el tercer día, vamos a suponer que traía un torito, era mucho. Lo que sobraba para el tercer día, no, había que quemarlo. Dios dice, eso no se come. Eso se quema todo. Y el que lo coma llevará su culpa. Es maldad, es pecado delante de Dios. ¿Por qué? Esa sería la pregunta. Dice un autor, Dios quería que los creyentes en aquel tiempo, los israelitas, tuvieran bien presente por qué hacían lo que hacían. Es decir, si yo hoy vengo a la mesa del Señor y soy llamado a compartir del pan, ¿el pan cuándo lo voy a comer? Hoy, no me lo puedo llevar a casa y comerlo mañana. No. Es ahora, es hoy. Tiene un carácter de urgencia y tiene un carácter de respeto. ¿Por qué? Porque está el Señor presente a la mesa. Recuerde que esto se traía un animal, una porción era para el Señor. Es decir, creemos que Dios está presente. Entonces no puedo yo llevármelo a la casa. Bueno, come tu Señor y mi parte yo me la llevo y me la como mañana. No, dice Dios, la comemos juntos aquí porque es comunión, es unidad. Se puede comer al otro día porque era una situación especial, porque estás cumpliendo una promesa que hizo. El único caso, Dios dice, bueno, si quedó algo lo seguimos comiendo mañana. Pero no se puede dejar para después. Y si queda para después y te lo comes, Dios dice, no acepto nada. ¿Por qué? Porque Dios está presente, porque Dios está a la mesa. Porque Él merece que nosotros nos sentemos a la mesa con Él. Por eso digo, esto me recordó a mí tanto a la Santa Cena. Me recuerda justamente a eso, a la actitud que uno tiene que tener, ¿cierto?, delante de la presencia del Señor. Se come ese día sí o sí, salvo el voto o promesa, se podía comer hasta el día siguiente, pero no, nunca pasado. No se puede, dice un autor, desasociar que la paz entre nosotros y la paz con Dios fue mediante el sacrificio de Cristo. ¿Cuál era el riesgo? Al tercer día ya no me acuerdo por qué era el asado. Por eso tiene que ser hoy. Por eso tiene que ser ahora, ya. Yo lo traje como ofrenda de paz al Señor, en gratitud porque mi paz fue ganada, en el caso como creyente, en la cruz del Calvario. Participamos de estas cosas ahora, no nos podemos desentender, no lo podemos dejar de lado. Seguimos leyendo. Ya paré finalizando porque hasta el versículo 21 compartimos hoy nada más. Versículo 19. Versículo 19. Y la carne que tocare alguna cosa inmunda no se comerá, al fuego será quemada, pero toda persona limpia podrá comer de aquella carne. Fíjese, este sacrificio que era de paz, dice la carne que tocare alguna cosa inmunda no se comerá. No se puede contaminar la comunión, mis hermanos, porque este sacrificio habla de la comunión. Cuando tenemos comunión, no contaminemos la comunión. ¿Usted sabe cómo se contamina la comunión? Se la contamina con chisme, con mala sospecha, con raíces de amargura. Aquí en aquel tiempo dice, si la carne de este sacrificio tocaba algo sucio, no lo coman, lo contaminaron. Es decir, esto simboliza la comunión. La comunión no hay que contaminarla. La comunión la ganó Cristo en la cruz. Por eso, mis hermanos, tenemos que tener cuidados en estas cosas. La carne contaminada no sirve, no hay comunión en algo manchado, mis hermanos. Fíjese lo que dice también, que lo comen y participan de esto personas limpias. Dice aquí, pero toda persona limpia comerá de aquella carne. Es decir, cuando nosotros venimos a la presencia del Señor, tiene que, para participar del pan, para participar del vino, para participar de las cosas espirituales, para participar de la comunión, tiene que haber sido limpiado primero nuestro corazón. Imagínense, nosotros anoche teníamos un social y en el medio de nosotros una persona con amargura, con resentimiento, él critícalo todo. Echa a perder la mesa, ¿se da cuenta?
Entonces dice aquí, toda persona limpia. En aquel tiempo, limpieza física, ¿cierto? La pureza ritual. Pero en nuestro tiempo, en nuestra época, en este día, mis hermanos, la comunión no hay que echarla a perder. No hay que añadirle ni tropiezo, ni amargura, ni resentimiento, ni ninguna cosa que estropee la comunión, mis hermanos. Dice, mire el versículo 20, y la persona que comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es del Señor, dice, estando inmunda, aquella persona será cortada de su pueblo. Es decir, para afuera, excomunión. ¿Se da cuenta de lo que está diciendo? Una persona que echa a perder la comunión de la iglesia en este tiempo, la Biblia dice excomunión. Alguno podrá decir, bueno, eso lo dice en el Antiguo Testamento. Mire, en el Nuevo Testamento, por ejemplo, Romanos en el capítulo 16, la Biblia dice que aquel que está sembrando división a causa de falsa doctrina tiene que ser excomulgado. ¿Por qué? Porque echa a perder la comunión. Aquel que siembra, dice que echa fuera al chismoso y cesará la contienda. En el Nuevo Testamento también nos habla acerca de aquellas personas que dividen, que fomentan divisiones, que crean malas sospechas entre los hermanos. Dice excomunión. Y aquí ser cortado de su pueblo significaba eso, no es que iba a morir. Dios no está diciendo, bueno, aquel que viene y come de estas cosas de una manera inapropiada, con suciedad, de una manera inmunda. Dios dice será cortado de su pueblo, es decir, será excomulgado, no podrá vivir entre nosotros, porque es como un leproso. Tiene que vivir afuera, tiene que vivir aislado hasta que se limpie. Y así, mis hermanos, nosotros tenemos que cuidar la comunión. Mire, a veces se habla mucho de la unidad, ¿cierto? La unidad de la iglesia. Y yo he escuchado a muchas personas que dicen, tenemos que luchar por lograr la unidad de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Y no es verdad, porque la unidad de la iglesia ya fue ganada en la cruz del Calvario. Ya hay uno que luchó hasta la sangre para que el pueblo sea uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno, perfectos en unidad. Eso es lo que quiero, dice el Señor. Y como leímos hoy estos versículos, ¿no? Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Por lo tanto, ya hay alguien que ganó la unidad. Lo que nosotros debemos procurar es no destruirla. No tenemos que luchar por lograr la unidad, tenemos que luchar por no destruirla. No sumarnos a los que dividen la iglesia, a los que dividen las dorcas, a los que dividen los jóvenes, a los que dividen a los hermanos, a aquel que siembra discordia. Fíjese que dentro de las 7 cosas en el libro de los Proverbios que aborrece Jehová, la última es aquel que siembra discordia entre hermanos. Dice, Dios lo aborrece, 7 cosas que Jehová aborrece. Es decir, que es una cosa muy importante romper la comunión que fue ganada en la cruz del Calvario. Es importante, hermanas, hermanos. Hoy nosotros, por ejemplo, voy a dar un ejemplo práctico, ¿no? Hoy tenemos grupos de WhatsApp en el coro de la iglesia, en las dorcas, en la iglesia en general. No sé, capaz que los maestros tienen su propio grupo ahí de WhatsApp, maestros unidos, no sé cuánto, ¿no? Y sindicalizados. Bueno, cada uno tiene su grupo. Hermanos, cuidado con lo que comparten los grupos, porque muchas veces no son ni de aliento, ni de ayuda, ni de bendición, ni de nada. Y lo único que está haciendo es grieta, es metiendo cuñas en medio de la congregación. Mire, hoy los mensajes escritos son de las cosas más fáciles de malinterpretar. Yo por eso a veces prefiero mandar audios, porque uno identifica el tono de voz con lo que lo dije. Uno pone una palabra y alguno se queda pensando, debe estar enojado el pastor. Capaz que no, pero es lo que la gente interpreta. ¿Me explico? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Cuando compartamos cosas, tenemos que siempre compartir lo que ayuda a la edificación, a la paz, a lo que ayuda justamente a estas cosas que fueron ganadas por Cristo en la cruz del Calvario. O sea que costó mucho que la iglesia sea una. Costó muchísimo.
Dice, versículo 20, y la persona que comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es del Señor, estando inmunda, aquella persona será cortada de su pueblo, excomunión. Último versículo, 21. Además dice, en mi versión dice además, no sé cómo dice allí. Además dice también, además, o sea, agrego otra cosa más, está diciendo el Señor. Agrego otra cosa más. La persona que tocare alguna cosa inmunda, en inmundicia de hombre o en animal inmundo o cualquier abominación inmunda, y comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, fíjese que insiste, es de Jehová, no es de la iglesia, no es de Israel, no, es del Señor, es la comunión, aquella persona será cortada de su pueblo. Es decir, ¿cuál es la diferencia? En el primer caso, en el del versículo 20, la persona está contaminada y participa. Dios dice, afuera. En el segundo caso, la persona no estaba contaminada, pero se dejó contaminar. ¿Se dio cuenta la diferencia? En el primer caso, versículo 20, la persona estaba contaminada y echó a perder las cosas. Echó a perder la comunión, la unidad del cuerpo de Cristo. En el segundo caso, dice que anduvo tocando, aunque ella estaba limpia, la persona, pero anduvo tocando cosas que no conviene. Y eso habla, ¿sabe de qué? De cerrar oídos, entre otras cosas. Y no prestarle atención a aquello que justamente va a causar un malestar, una división. ¿Por qué, mis hermanos? Cito para finalizar un versículo que ya leí, Colosenses 1:20. Y por medio de él, Cristo reconciliar consigo todas las cosas. Mire qué importantes. Así los que están en la tierra, aquí abajo, como las que están en los cielos, nuestro Dios. Una comunión horizontal, una comunión vertical, haciendo la paz mediante ¿qué? La sangre de su cruz.